Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que después de días de intensa búsqueda y ensayos de oración, la espera se tornó en un clamor profundo en el corazón de Ana. No podía soportar más la angustia de su alma. Se dirigió hacia la casa del Señor, en Silo, y se postró sobre su rostro, buscando lo que solo él podía ofrecer. «Oh Dios de los ejércitos», exclamó, «si tú miras la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré para que sirva todos los días de su vida, y nunca le pasará navaja por su cabeza». 1 Samuel 1:11. Mientras Ana oraba con fervor, Eli, el sacerdote, observaba desde la puerta del templo. Al ver sus labios moverse sin emitir sonido alguno, pensó que estaba ebria y se acercó a ella. «¿Hasta cuándo estarás ebria? Deja el vino y sal de tu bebida». 1 Samuel 1:14, le dijo. Pero Ana, llena de desesperación, respondió, «No, oh Señor, soy una mujer afligida de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». 1 Samuel 1:15, al escuchar su respuesta, Eli comprendió que había malinterpretado la situación y, con voz temblorosa, le dijo, «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. La paz llenó el corazón de Ana, y se despidió de Eli con seguridad renovada, sabiendo que el Señor había escuchado su clamor. Días pasaron, y Dios, en su infinita gracia, otorgó a Ana el deseo de su corazón. Quedó embarazada y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, porque lo he pedido al Señor. 1 Samuel 1:20. La alegría inundó su hogar, y con su hijo en brazos, Ana cumplió su promesa. Cuando Samuel fue destetado, lo llevó al templo, donde Eli lo recibiría. «Por este niño oré, y el Señor me ha dado lo que le pedí». 1 Samuel 1:27, dijo Ana, mientras entregaba a su hijo al servicio del Altísimo, pero el relato no termina aquí. Samuel, el niño, creció bajo la sombra del templo, y pronto el Señor comenzó a hablarle. Una noche, escuchó su nombre, Samuel, Samuel. Él, sin reconocer la voz divina, fue a Eli. Una y otra vez, esto sucedió, hasta que Eli comprendió. «Ve y di, habla, Señor, que tu siervo oye». 1 Samuel 3:9. Así, Dios se preparaba para dirigir la historia de Israel a través de Samuel, quien sería profeta y juez. La voz del Altísimo resonaría nuevamente entre su pueblo. Pero, mientras Samuel comenzaba su ministerio, un efecto paralelo se gestaba en la nación. La luz de la revelación estaba surgiendo, mas las tinieblas también se intensificaban. El pueblo, aunque había recibido a un líder piadoso, seguía anhelando lo que no era de Dios. «Dame un rey», clamaban. Su deseo reflejaba una rebelión no solo contra Samuel, sino contra el Dios que los había salvado de Egipto, y así, el ciclo de desobediencia y necesidad comenzaba a tomar forma. Mientras Samuel guiaba como profeta, Dios, en su saber, ya tenía un plan en marcha para levantar un rey que, aunque podría desviar a su pueblo, conduciría a la realización de una promesa mucho más grande. Cuando el pueblo clamó por un rey, Dios ya había elegido a Saúl, y el destino de Israel estaba a punto de cambiar drásticamente. Había llegado el momento para el pacto divino de establecer un reino, pensó Samuel, aunque una sombra se cernía sobre la futura descendencia. ¿Acaso podría este rey, en su trono terrenal, desviar el curso del plan eterno de Dios? A las puertas de la historia, un nuevo capítulo de salvación y caída se estaba escribiendo. Y mientras el pueblo se adentraba en la búsqueda humana de lo que consideraría la solución a sus problemas, Dios mantenía su promesa oculta, esperando el momento de revelarse en su plenitud. Mientras los días se hacían semanas y las semanas meses, Samuel crecía en sabiduría y estatura ante los ojos del Señor y ante los hombres. Su corazón se llenaba de la presencia de Dios, y su vida era un testimonio de la fidelidad divina en cada paso que daba en el templo de Silo. Él conocía al Dios que había respondido a la súplica de su madre, Ana, y su vida ahora resonaba con la misión que el Altísimo había trazado para él. Sin embargo, en la nación, el clamor por un rey persistía, como un eco ominoso que crecía con cada día que pasaba.
Israel, al ver la prominencia de otras naciones, deseaba ser como ellas, un pueblo gobernado por un rey terrenal. En su descontento, olvidaban las maravillas de aquel que los había guiado por el desierto y los había hecho nacer como nación. El corazón de Samuel estaba afligido por este anhelo de su pueblo, y buscaba la cara de Dios en medio de la confusión y la rebelión, y sucedió que un día, mientras Samuel ofrecía sacrificios al Señor, recibió un mensaje claro de lo alto: escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. 1 Samuel 8:7. Este mensaje golpeó el corazón de Samuel como un rayo, y comprendió que la elección de un rey era parte del plan divino, aunque fuera un camino que alejaría al pueblo de su verdadero gobernante. Con el rostro caído, Samuel llevó el mensaje al pueblo, y con profunda convicción les advirtió sobre las cadenas que un rey podría traerles, sobre los impuestos que serían impuestos y sobre el servicio forzoso. Pero el pueblo persistía en su deseo, gritando: no, queremos un rey sobre nosotros. 1 Samuel 8:19. Su deseo era un grito ahora maduro, reflejando un corazón que había perdido la fe en el Señor, al que de inmediato desecharían por un monarca que prometiera soluciones mundanas. Samuel oró al Señor, y Dios le dijo: escucha su voz y ponles un rey. 1 Samuel 8:22. La decisión tomada en el cielo resonó en la tierra, y el corazón de Samuel, aunque dolido, supo que esto era parte del plan soberano de Dios. Así, el día llegó en que Samuel ungió a Saúl, un hombre de apariencia imponente, alto sobre el resto del pueblo. El Señor había hablado y había elegido a quien había de ser el primer rey de Israel, a pesar de las advertencias y de la resistencia del mismo Samuel. En el momento en que el aceite tocó la frente de Saúl, el cielo se ajustaba a un nuevo orden. Era el inicio del cumplimiento de una promesa divinamente trazada, un plan que llevaría a Israel a un camino nunca antes recorrido. Sin embargo, mientras Saúl asumía su posición, el verdadero peligro se cernía sobre la nación. Los corazones de los hombres se volvían cada vez más lejos del amor de Dios, y el rey que podrían haber anhelado en su soberanía podría convertirse en una piedra de tropiezo para ellos. ¿Podría un hombre, elegido por Dios, desviar el propósito eterno del Creador? La historia de Israel estaba a punto de volverse tumultuosa. En el trasfondo de este cambio, Dios estaba preparando el verdadero rey, uno cuyo corazón sería conforme al suyo. La revelación de un plan aún más impactante estaba en el horizonte, donde la fidelidad y la traición se enlazarían en el tejido del destino de la humanidad. Mientras el pueblo celebraba su elección, un misterio aún no revelado aguardaba en los propósitos de Dios. La pregunta que resonaba en el aire era: ¿cómo responderán a la advertencia del profeta, y qué significará esto para el futuro de un reino que ha optado por lo visible en lugar de lo invisible? La voz del Altísimo seguía en su murmullo constante, esperando que se abrieran los ojos espirituales de su pueblo a la realidad de su soberanía. En los días que siguieron a la unción de Saúl, Israel se sumergió en una nueva era, pero también en un tiempo de incertidumbre y presión. A pesar de la alegría popular, la sombra del temor se cernía sobre Samuel, quien reconocía que a menudo la apariencia no reflejaba el corazón. A medida que Saúl empezaba a gobernar, la decisión del pueblo resonaba en los cielos como una advertencia para la tierra. Samuel, con su espíritu angustiado, viajó por las ciudades de Israel, compartiendo la palabra del Señor y recordando a la gente la fidelidad de Dios. Si con todo su corazón os volviereis al Señor, les decía, y quitareis los dioses ajenos de entre vosotros y os dispusiereis a servir a Jehová, Él os librará de la mano de los filisteos. 1 Samuel 7:3. Pero la gente, atraída por la imagen de su nuevo rey, ignoró los llamados de su antiguo profeta, cada vez más convencidos de que su salvación vendría de un rey terrenal y no del Altísimo. Mientras tanto, el Dios de Israel observaba desde lo alto, y su plan para redimir a su pueblo empezaba a desenredarse detrás de la escena. Saúl, aunque ungido, aún no había demostrado la devoción necesaria para ser un rey conforme al corazón de Dios. El Señor sabía que el camino hacia la grandeza no se construiría sobre la formidable estatura o la prestigiosa imagen, sino sobre la obediencia a su voz. Un día, el Señor le dijo a Samuel: arrepiéntete de haber hecho rey a Saúl. 1 Samuel 15:11.
Este mensaje cayó sobre Samuel como una carga pesada. Dios estaba a punto de revelar que su propósito no se cumpliría a través de un rey que representara una imagen de poder humano, sino por un hombre que llevaría en su corazón la esencia de la auténtica relación con el Señor. Dios envió a Samuel a la casa de Isaí, en Belén, donde le dijo que ungiera a uno de los hijos de Isaí como el nuevo rey. Con el corazón agitado, Samuel expresó su preocupación: ¿cómo iré? Si Saúl lo sabe, me matará. 1 Samuel 16:2. Pero el Señor le aseguró: toma contigo una becerra de la manada y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. 1 Samuel 16:2. Al llegar a Belén, los ancianos de la ciudad temían su llegada y le preguntaron: ¿es pacífica tu venida? 1 Samuel 16:4. Con el propósito de Dios en mente, Samuel se dirigió a la casa de Isaí, donde vio a Eliab, el hijo mayor, y pensó que ciertamente era el elegido. Pero el Señor le habló: no mires a su parecer, ni a la altura de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Uno por uno, los hijos de Isaí fueron presentados ante Samuel, pero el Señor no eligió a ninguno de ellos. Finalmente, Samuel preguntó a Isaí: ¿han terminado los jóvenes? 1 Samuel 16:11. Isaí respondió que quedaba aún uno, el más pequeño, que estaba cuidando las ovejas. Cuando David fue traído, el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 16:12. En ese instante, un nuevo ciclo del plan divino empezó a tomar forma. Mientras el aceite de la unción caía sobre la cabeza de David, el Espíritu del Señor vino sobre él, y Samuel supo que, a pesar de todo lo que había sucedido, Dios aún preservaba un camino de redención y esperanza. Pero en el corazón de Saúl, la inquietud comenzó a crecer, y la envidia se apoderó de él al saber que Dios había buscado a otro. La tensión entre el rey elegido por el pueblo y el verdadero rey escogido por Dios solo estaba empezando a desatarse, revelando un camino lleno de conflictos y confrontaciones. El pueblo había elegido un rey según sus ojos, mientras que Dios había comenzado a preparar un gobernante que serviría como un ejemplo de la verdadera fidelidad. ¿Cuál sería el desenlace de esta historia? Las sombras de una gran prueba se cernían sobre Israel, y el propósito de Dios estaba aún más lejos de ser revelado. Mientras el pueblo se dirigía hacia su futuro, Samuel supo que la historia de redención estaba a punto de desplegarse, conectando los corazones de los hombres con el eterno plan de Dios. La pregunta que aguardaba en el aire era: ¿cómo se enfrentarán ante las consecuencias de haber pedido un rey? ¿Y qué papel jugará el joven David en el cumplimiento de la promesa de Dios? Una revelación divina y un giro inesperado aguardaban a la vuelta de la esquina. Pero el tiempo no se detuvo en Belén, donde la unción de David comenzaba a germinar en lo secreto. David, un simple pastor de ovejas, yacía en los campos verdes de Judá, sin saber que estaba destinado a combatir en las grandes batallas de la historia, tanto externas como internas. La protección divina que lo había rodeado mientras cuidaba de su rebaño comenzaba a prepararlo para su futuro en los reinos de Israel. Mientras tanto, en el palacio, la sombra de Saúl continuaba creciendo. Su reinado, aunque recién comenzado, se oscurecía rápidamente debido a su falta de obediencia y su creciente temor ante aquel a quien Dios había escogido. La ira y la desconfianza comenzaron a consumir su corazón. Saúl, se te ha dado un rey, pero no un rey conforme a mi corazón, susurraba el eco de las palabras de Dios en su mente. En cada paso que daba, Saúl sentía que el tronco de su poder se desgastaba, y la inquietud lo llevaba a tomar decisiones erráticas. Días después de la unción de David, comenzó a circular un murmullo entre las tropas israelitas acerca de un guerrero filisteo de fama terrible, Goliat, quien desafiaba al ejército de Israel. ¿Por qué no envían a un hombre a pelear conmigo? Retumbaban sus palabras, burlándose de la nación elegida. 1 Samuel 17:10. Saúl, temeroso, vio cómo su valor se desvanecía ante el desafío del gigante. Día tras día, durante 40 días, Goliat arremetía contra los hijos de Israel, desbordando miedo entre el pueblo. David, quien había sido enviado al campamento militar para llevar provisiones a sus hermanos,
se presentó en medio de aquel estado de pavor. Al oír las palabras del filisteo, su corazón se encendió de indignación. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17:26, exclamó con fervor. Su fe en Jehová, forjada en la soledad del desierto y la vulnerabilidad del rebaño, ardía en su pecho. Cuando su valentía atrajo la mirada de Saúl, David fue llevado ante el rey para declarar sus intenciones. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. 1 Samuel 17:36, dijo David con una seguridad que provocó tanto asombro como recelo. A pesar de las advertencias y la oposición del rey, el joven estaba decidido a enfrentar el desafío. Saúl, con su corazón atribulado, intentó vestirse a David con su armadura, pero el joven entendió rápidamente que la victoria no vendría de la apariencia ni de la fuerza física, sino de su fe y la protección divina. Con solo una honda y 5 piedras lisas en su bolsa, se acercó al gigante. El campo de batalla resonaba con la mirada soberbia de Goliat y la inocente determinación de David, y el cielo parecía contener la respiración. Mientras David se aproximaba, levantó su voz, no solo para desafiar al gigante, sino para proclamar la gloria del Dios de Israel. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45, el choque estaba a punto de ocurrir, y la historia de redención de Dios se bifurcaba en este instante decisivo. La batalla que se libraría no solo sería una de carne y sangre, sino un testimonio de cómo el Dios Altísimo levantará a los humildes y destruirá al orgulloso. Con cada paso que David daba, el plan divino se iba entrelazando más profundamente con el destino de Israel, revelando a todos los presentes que el verdadero rey no solo reinaría sobre sus enemigos, sino que también traería esperanza y restauración a un pueblo cansado de sufrimiento. Hasta donde alcanzará la mano del Señor, resonaba un eco en el espíritu de aquellos que observaban. La pregunta quedaba pendiente en el corazón de todos: ¿podrá un simple pastor atravesar la sombra del gigante y dar un giro inesperado al destino de Israel? Así, mientras el viento soplaba sobre el valle de Ela, una nueva era de fe y desafío se abría ante los ojos de la humanidad, por lo que el plan soberano de Dios continuaba desplegándose en el corazón de un joven elegido para convertirse en el rey del que surgiría el mayor legado de redención. El viento sopló con fuerza en el valle de Ela mientras David se preparaba para el enfrentamiento. Una tensión palpable llenaba el aire, y la multitud, con el corazón encogido, contenía la respiración. El gigante Goliat, imponente y desafiante, había intimidado al ejército de Israel durante días, pero ahora, la fe del joven pastor estallaba con una luz inquebrantable. Hoy te daré carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, vociferó el filisteo con desdén, su risa resonando como un trueno, pero David, con la valentía infundida por Jehová, no vaciló. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, proclamó, y sus palabras produjo un eco que atravesó el campo de batalla. Él te entregará hoy en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17:46, el corazón del pueblo comenzó a palpitar al unísono, retumbando con la fe renovada de David. Mientras el gigante avanzaba, David tomó su honda, giró con ella, y lanzó una piedra que, guiada por el aliento de Dios, golpeó el frente de Goliat con fuerza sobrenatural. El coloso cayó de rostro, y un asombro silencioso se apoderó de los que miraban. En ese momento, la historia de Israel cambió para siempre. Fue un triunfo que no solo despojó a un enemigo de su poder, sino que planteó la pregunta que resonaría a través de las generaciones: ¿qué puede hacer Dios a través de un corazón lleno de fe? Cuando David se acercó al cuerpo sin vida de Goliat, sacó su espada, y con un gesto decisivo, cortó su cabeza, levantándola ante el ejército de Israel. Un grito de júbilo estalló entre los soldados, y la marea del miedo se transformó en ardiente valentía. Saúl ha matado miles, pero David ha matado 10.000, resonó el canto por toda la tierra. Pero en el palacio, Saúl observaba con el corazón lleno de temor y celos. La sombra sobre su reinado se hacía más densa.
¿Quién es este joven que ha traído la salvación a Israel? ¿Cuál será su futuro? Se preguntaba. Las palabras del pueblo se colaban en su mente como puñaladas de inquietud. Ya no era solo un pastor, David había comenzado a convertirse en un símbolo de esperanza y fe. Con el destino de Israel en un giro eterno, las noticias del triunfo de David se esparcieron como un fuego devorador. Las tribus de Israel se unieron en celebración, mientras en la sala del consejo del rey, Saúl se sintió impotente. El eco de la victoria resonaba en su palacio, recordándole que no estaba solo perdiendo la confianza del pueblo, sino también la favor de Dios. Mientras tanto, David, lleno de gratitud, reconoció que la victoria no era suya, sino del Señor. Si no es por Él, ¿quién soy yo? Meditó en voz alta mientras regresaba a su hogar, sintiendo el peso de la unción que había recibido. Sabía en su corazón que el Dios de los ejércitos había comenzado a revelar su plan, un plan que podría incluir no solo la batalla física, sino la lucha contra los enemigos del alma. Sin embargo, en la penumbra de esa victoria, el Espíritu del Señor revelaba un nuevo desafío, algo mucho más grande y complicado de lo que David podía imaginar. ¿Hasta dónde se extenderá la prueba de tu fe, oh David? Parecía preguntar la voz divina, mientras nuevas sombras emergían del palacio, y el rey Saúl, consumido por los celos y la ira, comenzaba a tejer oscuros designios en su corazón. Así, un nuevo capítulo se abría ante David, y aunque su camino parecía brillante, la oscuridad acechante de la envidia del rey Saúl prometía tumultuosas pruebas. El pueblo celebraba, pero el cielo observaba con anhelo. ¿Cuáles serán las próximas lecciones del Dios Altísimo para el humilde pastor? Resonó la pregunta en el aire, mientras un desenlace aún incierto aguardaba la revelación del propósito divino. El eco de la victoria de David reverberaba en todo Israel, pero en las sombras del palacio de Saúl, un oscuro presagio se gestaba. El rey, atormentado por celos y temor, no podía deshacerse de la creciente inquietud que le atormentaba. ¿Acaso el reino no me pertenece? ¿Por qué ha de ser este joven pastor el que conquiste los corazones del pueblo? Se preguntaba a sí mismo mientras buscaba la manera de mantener su trono a toda costa. ¡Qué fácil ha sido para ellos alabarlo!, exclamó Saúl a sus consejeros, su voz crujía con una furia que apenas contenía. Hasta el corazón de mi hijo, Jonatán, se inclina hacia él. ¿Qué será de mí si continúan buscando a David como su próximo rey? Mientras tanto, David regresaba a su hogar tras la batalla, su corazón rebosaba de humildad y gratitud. Sabía que detrás de su victoria había una fuerza mayor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, murmuraba, recordando las promesas de Dios. Pero no podía escapar de la sombra de Saúl que comenzaba a cernirse sobre su vida. El regocijo del pueblo y los cánticos de alabanza se veían empañados por un nuevo temor, un temor a la ira del rey. En noches serenas, cuando las estrellas caían como susurros del cielo, David encontraba consuelo en la oración, buscando la dirección divina. Sin embargo, el cielo no siempre respondía de inmediato. Señor, guíame y protégeme, pues sé que el corazón de Saúl es peligroso, clamaba en sus momentos de soledad. Las palabras de su rey, antes llenas de alabanza, ahora parecían formar dagas de envidia, listas para herir. Un día, en una reunión del consejo, Saúl llamó a sus hombres más cercanos. Debéis buscar al joven. Necesito saber cómo es que la gente lo ama tanto. Y más que nada, necesito su cabeza en este momento, ordenó, dejando una atmósfera cargada de desconfianza. Los hombres de Saúl se miraron, inseguros, desafiando en silencio su creciente autoridad. David se había convertido en un símbolo de esperanza y triunfo, y las sombras que alguna vez se arrojaron sobre el rey amenazaban con tragarse su reinado. Y así, el rey comenzó a tramar. Como un lobo acechando a su presa, Saúl envió espías y mensajeros a todas partes de Israel, buscando cualquier información sobre los movimientos de David. A medida que el pastor prosperaba, los corazones de aquellos que lo admiraban se unían a su causa, llenando el aire de murmullos de rebelión. ¿Cómo puede el rey, que ha fracasado tanto,
perseguir a quien ha traído la victoria, se preguntaban entre ellos. Mientras tanto, David y sus hombres se escondían en cavernas y en la espesura del bosque, viviendo como exiliados en su propia tierra. Pero a pesar de la adversidad, la fe de David permanecía firme. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, aseguraba al pequeño grupo de valientes que lo seguían, recordándoles que el verdadero refugio era Jehová. Días se convertían en semanas, y la protección divina sobre David parecía el recurso más difícil de obtener. Sin embargo, en cada crisis, su fe lo sostenía. Señor, enséñame a esperar tu tiempo, porque tú eres mi verdadero sustento, solía meditar tras las rocas, esperando conocer el plan del Altísimo. Así, mientras la envidia del rey se intensificaba, la mano de Dios se movía detrás de los acontecimientos, preparando el escenario para el cumplimiento de sus propósitos. Pero aún había más en la historia divina que David no podía imaginar. ¿Cuál será la verdadera manifestación de tu plan, oh Dios? Resonaban sus pensamientos, una cuestión que se transformaría en la llave de su destino. La verdad lo aguardaba, oculta tras las pruebas. Inevitablemente, las sombras de la traición y la revelación divina se entrelazaban. Dios tiene un propósito mayor, más allá de lo que el ojo puede ver, susurraba el viento a su alrededor, y en el fondo de su ser, David sabía que no sería la última vez que se enfrentaría a su rey. Lo que estaba por venir revelaría el impacto profundo del amor inquebrantable de Dios sobre su vida. Los vientos del cambio soplaban fuertemente en los rincones del reino, y la inquietud había tomado un nuevo impulso. Mientras David y sus hombres buscaban refugio en las tierras inhóspitas, la mano de Saúl se alzaba en un intento desesperado por controlar el destino que sentía slipping away de sus dedos. Los días se transformaban en noches de vigilias, resistentes en la oscuridad que oprimía sus corazones. Ya no puedo soportar este tormento. Aullaba Saúl en un arrebato de furia, rompiendo el silencio que llenaba el consejo real. Veo cómo el pueblo se aferra a David como una luz, y yo me hundo en la sombra. Debo actuar, pues la gloria ya no me pertenece. Así, con una determinación ensombrecida por la locura de sus celos, decidió llevar a cabo un acto que cambiaría su historia y la de David para siempre. Jonatán, el amado hijo de Saúl, albergaba sentimientos encontrados. Padre, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso piensas que este es el camino justo? David no es solo un guerrero, él es un hombre según el corazón de Dios. Su voz temblaba, evidenciando el profundo conflicto entre su amor filial y su lealtad hacia una amistad que florecía en cada batalla compartida. Pero Saúl, ciego por sus inseguridades, respondió con ira: tú también estás en su contra. Si David ha de ser rey, será sobre tus cenizas. Las palabras del rey cortaban como acero y Jonatán, sintiendo el peso de una guerra interna, se retiró con un corazón apesadumbrado, deseando ardientemente que la paz reinara y que su padre volviera a ser el hombre que una vez fue. David, aunque distante de la corte y ciego ante los planes de Saúl, continuaba buscando la sabiduría del cielo. Una noche, mientras se refugiaba en las sombras de su cueva, oyó una voz entre sus pensamientos: David, no temas, tú eres el ungido del Altísimo. La certeza de su llamado era cada vez más fuerte, y en esa oscuridad, sintió que Dios estaba forjando algo en él aún más grande de lo que había imaginado. Una revelación subió como espuma. Este es el tiempo de tu prueba, y a través de ella, forjaré un rey para mi pueblo. Tu grandeza no se medirá por el poder o el trono, sino por tu corazón y tu fidelidad a mí. La presencia del Señor llenó la cueva como un fuego, y David supo que la verdadera batalla no era contra Saúl, sino contra la duda y el temor en su propia alma. En su camino de huida, se encontró con aquellos que también sufrían bajo el yugo de Saúl. Caminantes, exiliados y guerreros desamparados empezaron a congregarse alrededor de él. Unidos seremos fuertes, les decía. No olvidemos que la victoria pertenece al Señor, y Él peleará por nosotros. Oigamos su voz y sigamos su camino. El eco de sus palabras resonó en los corazones de quienes le escuchaban, y en esos momentos de unión, comenzó a gestarse un pequeño ejército, no por fuerza, sino por fe. Mientras tanto, las acciones de Saúl se volvían más erráticas.
Envió mensajeros con la orden de que David fuera encontrado y llevado ante él. El rey estaba dispuesto a sacrificar incluso a sus propios hombres por obtener la cabeza del joven ungido. Sin embargo, la oscuridad que lo envolvía no estaba exenta de sus consecuencias. Los rumores comenzaron a circular. ¿Acaso no es así como se desbaratan los reinos? ¿Por qué perseguir a un hombre respetable? La tensión crecía, y David, sintiendo que la tormenta se aproximaba, comprendió que la mano de Dios estaba a punto de manifestarse. Entre los susurros de la cueva, un nuevo pensamiento se encendía: Dios tiene un plan, más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir. Es en la aflicción donde la gloria de Dios comenzará a desplegarse. Así, mientras las sombras se cernían, un nuevo papel comenzó a definirse en el despliegue divino. Las pruebas, el dolor y la traición no eran el final, sino el preludio de algo monumental. David se armó no solo de valor, sino de una sabia paciencia, listo para enfrentar lo que vendría. En su interior resonaba la verdad fundamental: la gloria del Señor será revelada, y todos la verán. La promesa divina se acercaba. Sin embargo, el destino de los protagonistas estaba a un giro inesperado. ¿Cuál será la manifestación de tu plan, oh Dios?, clamaba David, sabiendo que un desenlace transformador estaba por realizarse. La historia de su vida, entrelazada con el destino de Israel, revelaría tal cosa: la gloria de Dios en su máxima expresión estaba por ser desatada. Los días se deslizaban como sombras sobre el campamento de David. La incertidumbre llenaba el aire mientras sus hombres, fatigados y en constante vigilancia, miraban hacia el horizonte, buscando alguna señal de esperanza, de salvación. Fue durante una de estas noches, cuando el silencio era aparentemente abrumador, que David, inclinado en oración, sintió un impulso poderoso en su corazón. El Señor ha prometido a su pueblo redención, murmuró, como quien descubre una luz en medio de la penumbra. Esa misma noche, mientras la luna atenuaba su brillo tras las nubes, un mensajero llegó con la noticia de que Saúl había reunido un ejército imponente. Nos busca con la furia del león, David, le advirtió un soldado, con los ojos desorbitados de temor. Vienen por ti. La tensión se hizo palpable entre los hombres de David, y él, sintiendo la presión, se levantó con la determinación renovada. Reuniendo a su grupo de leales guerreros, dijo: hermanos, hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. No temáis, pues su mano nos guía. Recordemos lo que se nos ha prometido, y levantemos nuestra voz en alabanza. Nuestro Dios es un refugio y una fortaleza, un pronto auxilio en la tribulación. Mientras los soldados se unían en un clamor de adoración, los ecos de sus alabanzas resonaron en la cueva, creando un tamborileo de fe que sacudió hasta las mismas piedras. Pero en las mentes de muchos había un temor que se alimentaba de la grandeza del enemigo. ¿Cómo podremos librarnos de Saúl?, preguntó uno de los más jóvenes, una chispa de desesperación en sus ojos. Su fuerza es inmensa, y sus intenciones son oscuras. David, sintiendo el peso de cada vida en sus manos, se acercó y habló con voz firme: escribe estas palabras: el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Aunque andemos en valles de sombra, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Esta guerra no es nuestra, es del Señor. Confíen en su plan, incluso en la adversidad. Mientras el amanecer comenzaba a desdibujar las sombras de la noche, un viento suave sopló, trayendo consigo el eco de la porción de su himno. Sin embargo, en el fondo de su espíritu, David sabía que la prueba que enfrentaban no era solo externa. Una lucha más intensa se libraba en su interior, la lucha entre la duda y la fe, entre el temor y la promesa. A medida que el ejército de Saúl se acercaba, el susurro del Señor trajo consuelo a David. Tú eres el hombre conforme a mi corazón, y en este tiempo de aflicción, he reservado algo grande para ti. Estas palabras ardieron en su pecho como fuego santo. Pero mientras la confrontación se acercaba, un giro inesperado ocurrió. Un grupo de los moradores de la tierra, descontentos con el gobierno de Saúl, decidió unirse a David. Eran guerreros fuertes y valientes que también habían sufrido en las manos de la tiranía.
Nosotros venimos a luchar con el ungido de Jehová, proclamaron al unísono. La inclusión de estos hombres en su alrededor era un signo palpable del favor de Dios. David sintió su corazón levantarse mientras comprendía que su pequeño ejército, formado no solo por fuerza, sino por fe, comenzaba a resonar con un poder que iba más allá de sus propias capacidades. Pero el temor no se había disipado por completo. En la distancia, los estandartes de Saúl ondeaban victoriosos, y los gritos de sus hombres retumbaban como un eco de amenaza. ¿Cómo puede Dios actuar en medio de esta oscuridad? Se preguntaban algunos, y el clamor interno se hacía más fuerte. Esa inseguridad fue palpable, un caos que podría desmoronarse en un instante. Recordad, dijo David, mirando a su gente con fervor, la salvación viene del Señor, de Él es la batalla. Preparémonos, pues en nuestra aflicción, su gloria será revelada. Aún no hemos visto la grandeza de lo que Él puede hacer. Así, en esta ferviente espera, un nuevo entendimiento se iluminó en la mente de David. Quizás no solo lo que enfrentamos hoy es el presente, sino también el futuro. Un futuro impuesto por la mano soberana de Dios. Aquella revelación envió escalofríos por su espalda, y una llamarada de esperanza iluminó su ser, y mientras la línea de los soldados de Saúl se hacía visible, algo en el corazón de David se alzó. ¿Qué milagro espera Dios que suceda en medio de esta prueba? ¿Cuáles son los propósitos que Él ha trazado, que ni la oscuridad de mi situación puede extinguir? Con estas preguntas resonando en su corazón, David se preparó para lo que fuera a venir. La batalla estaba a punto de estallar, y en su alma se aferraba la certeza de que estaba apenas al borde de un cumplimiento divino radiante. Así se encontró David, en el umbral no solo de una guerra, sino en la preparación para ver la mano de Dios moverse de maneras inesperadas, sabiendo que la verdad celestial pronto se revelaría en medio del conflicto. En medio de la angustia y la presión, mientras los dos ejércitos se preparaban para el choque, un nuevo aire de determinación surgía de los labios de David. No era solo un pastor enfrentando a un rey, era un hombre que había conocido al Señor, un guerrero en el espíritu, llamado a ser un símbolo de esperanza y redención. Reuniendo a sus hombres, extendió sus manos y, con la voz resonante, clamó: «Esta batalla no es nuestra, sino del Señor. Él peleará por nosotros y nos otorgará la victoria». Llenos de fervor, los hombres de David gritaron en unidad, resonando en el corazón del desierto. Mientras los filisteos se alineaban, una profunda calma invadió el espíritu de David. Sabía que su confianza no residía en la fuerza de su ejército, sino en el poder del Dios que había elegido un rey conforme a su corazón. «El Dios de los ejércitos está con nosotros», susurró el viento, y las palabras reverberaron en su mente como una melodía de esperanza. La batalla estalló como un torrente, y en medio del caos, David se lanzó hacia la línea de ataque. Con un movimiento decidido, tomó su honda, y una vez más, con fe inquebrantable, hizo lo que solo un hombre de Dios podría hacer. Lanzando la piedra, el aire vibraba con una intensidad divina, y en un instante, el gigante Goliat cayó de rostro ante la tierra, su derrota resonando no solo en el campo de batalla, sino también en los corazones de los pueblos. «Hoy, todos sabrán que hay Dios en Israel», gritó David mientras sus hombres lo rodeaban, y el ejército filisteo, atónito por el acontecimiento, comenzó a huir en desbandada. El triunfo no solo fue en el campo, sino en cada vida que creyó y experimentó la manifestación de Dios. Ante este poder, el pueblo claudicante despertaba. Israel reconoció la mano de Dios sobre David, el pastor había sido llamado a un destino glorioso, mientras la victoria resonaba en cada rincón de la nación, el corazón del rey Saúl se oscurecía aún más. Llameante de celos, observó desde la distancia cómo su trono temblaba ante la grandeza de David. Aquel al que había tratado de destruir era ahora el héroe del pueblo, y la sombra de su envidia lo llevó a un abismo de desprotección divina. La ira se convirtió en un combustible para su locura, y Saúl decidió que la única manera de restaurar su reino era acabar con la vida de David. Los días se sucedieron y David, sabiendo que la vida de su amigo Jonatán y la suya misma estaban en peligro, se refugió en su fe y en la promesa divina. «No temeré,
pues tú, de Jehová, eres mi refugio, repetía en voz baja mientras se movía de un lugar a otro, a menudo dentro de la oscuridad de las cuevas que había hecho su hogar. Jonatán, atrapado entre su amor por su padre y su lealtad a David, intentaba actuar como medianero, advirtiendo a David de cualquier peligro inminente. Finalmente, el enfrentamiento fue inevitable. Tras un arrebato de violencia, Saúl, consumido por la envidia, lanzó su lanza contra David en un momento de furia desenfrenada. Pero David, con el corazón apesadumbrado, comprendió que no debía devolver el golpe. El rey es el ungido del Señor, pensó. Así, se retiró aún teniendo la oportunidad de hacer justicia, sabiendo que el juicio pertenecía solamente al Señor. A lo largo del tiempo, el pueblo clamó por un nuevo rey, y David permaneció elogiado en su humildad, esperando el cumplimiento de Dios. Así, él se convertiría en el símbolo de un reino seguro, guiando a Israel no solo en el campo de batalla, sino también en su relación eterna con Dios. En aquel tiempo de agitación e incertidumbre, el Señor finalmente habló a su pueblo. A través de un profeta, el mismo Samuel, se reveló que el reino sería establecido a través del corazón que busca solamente a Dios. El ungido de Jehová, que pastorearía su pueblo, emergía no como un rey terrenal sino como un guía espíritu y fuego, un rey que unificaría a su nación y la llevaría hacia la redención. Así, los caminos de David y Saúl se separaron. El rey Saúl encontró su propio final trágico, mientras David, fortalecido en su fe, se convirtió en el rey de Israel. Oh Dios, tú has sido mi refugio en cada tempestad, clamó David, sintiendo el peso de su nuevo llamado. Fue un proceso de sufrimiento, pero a través de cada prueba, la promesa de Dios florecía. Un nuevo día amaneció sobre Israel, y con él, el legado de un pastor que se convertiría en rey, donde todo sufrimiento se transformaría en gloria. La historia de David no solo sería un canto de victoria, sino un reflejo del Redentor que vendría para todos, uniendo así cielo y tierra en torno a la fe y la esperanza. La gloria del Señor será revelada, y toda carne la verá, resonaría a través de los siglos, marcando no solo el final de una saga, sino el inicio de un pacto eterno. Ahora, querido lector, ¿cómo te impacta esta historia de fe, redención y la soberanía de Dios? Te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias bíblicas exclusivas, dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. También te animo a comentar tus reacciones y reflexiones sobre el final. Cada pensamiento cuenta. Haz parte de esta comunidad que honra las Escrituras.